todos los detalles. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Es una gran alegría poder dar inicio a este encuentro en el marco de la Diplomatura de Derechos Humanos y Garantías Judiciales de la Universidad Nacional del Delta. Esta charla sobre los derechos humanos y el nuevo paradigma del Código Civil y Comercial de la Nación a 10 años de su vigencia nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido y los desafíos que aún nos esperan. Vamos a comenzar escuchando a la rectora de esta Casa de Altos Estudios, la licenciada Carolina Farías, que nos acompaña y luego continuará con sus actividades, a quien agradecemos profundamente, al igual que a toda la comunidad educativa de la universidad, que hoy la verdad nos estuvo asistiendo constantemente, por el acompañamiento constante y el compromiso de la formación en derechos humanos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio decirles que es una enorme alegría desde la Universidad Nacional del Delta abrir las puertas para esta actividad que hoy se enmarca dentro de la diplomatura. No fue hace mucho tiempo cuando Débora y Eloísa nos vinieron a ver con esta propuesta y la verdad que nos gustó mucho. Hay algo que sí quisiera transmitir, aprovechar que hay gran cantidad de alumnos, de docentes, de abogados que vinieron hoy convocados por esta propuesta. Decirles que desde la universidad tenemos un fuerte compromiso en materia judicial de realizar actividades académicas. Hoy nosotros estamos con 2 diplomaturas que se relacionan con lo judicial. Una es esta diplomatura y una segunda diplomatura que empezó un mes anterior, antes que ustedes, que es en criminología. Estas 2 diplomaturas marcan el antecedente de lo que va a ser a futuro no muy lejano carreras relacionadas con el derecho. Por lo cual, verlos a ustedes hoy en esta primera actividad que para nosotros es muy importante, como bien hacía referencia Débora, en materia de derechos humanos, enmarcadas dentro del código, que marca 10 años de un cambio, podríamos decir, de paradigma que encuadra las relaciones sociales, los derechos, el ámbito judicial, que para la universidad no es un título, sino que tiene que ver con acciones cotidianas del día a día. En referencia a eso, bueno, brindarles una cálida bienvenida. Quería pasar hoy, porque para mí personalmente es muy importante recibirlos, a Débora porque es una compañera amiga de hace muchos años, que está Nadia también. Yo vengo del ámbito universitario levantando la bandera de la justicia, de la igualdad, de los derechos humanos y transformar esa militancia en una actividad académica que en algún punto se relaciona, para mí realmente es muy importante. Bienvenidos a todos y a todas y disfruten de esta linda jornada. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hoy nos reúne un aniversario muy especial, 10 años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, un código que marcó un cambio de paradigma, como hacía referencia Carolina, profundo, dejando atrás los viejos modelos del Código de Vélez-Sarsfield y el Código de Comercio propios de otra época, otro contexto, una época en la que el derecho se pensaba desde la propiedad y la voluntad individual. También que algunas personas no quieren volver a llevar a esos tiempos, ¿no? Pero no desde las personas y sus vínculos reales. El nuevo código, en cambio, se construye desde un horizonte profundamente humano, reconoce la diversidad familiar, la igualdad sustantiva, la autonomía personal, la protección integral de las infancias, de las mujeres, de las personas mayores y con discapacidad. Coloca al ser humano
y no al patrimonio en el centro del sistema jurídico. Y todo eso fue posible gracias al proceso iniciado hace 31 años con la reforma constitucional del 94. Aquel momento histórico en que nuestra Constitución Nacional incorporó los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía superior, integrando el bloque de constitucionalidad y obligándolos a repensar todo nuestro orden jurídico. A una década de aquel cambio normativo, el desafío sigue siendo el mismo. Que este nuevo paradigma se haga realidad en la práctica judicial, en la enseñanza del derecho y en la vida cotidiana. Por eso, en el marco de esta diplomatura, con sus módulos dedicados al control de convencionalidad, a los sistemas universales e interamericanos, a las garantías judiciales, al acceso a la justicia con perspectiva de género y a las empresas y derechos humanos, es un espacio de reflexión crítica, de formación integral y de compromiso ético con nuestra función profesional. Esta clase abierta busca justamente eso, tender puentes entre la teoría y la práctica, entre el texto y la vida, entre el derecho y la justicia social. Porque como nos enseñan los derechos humanos, no hay neutralidad posible. O se avanza hacia la dignidad y la igualdad, o se retrocede hacia la exclusión. Les doy la bienvenida y agradezco profundamente a quienes integran el día de hoy esta exposición por su compromiso con el pensamiento jurídico transformador y por acompañarnos en este camino de construcción colectiva. Muchas gracias. Bueno, antes de presentar a nuestra primera expositora, que también es nuestra directora de la diplomatura, voy a agradecer algunas presencias. Está con nosotros y con nosotras Nadia Ciabatari, que es concejala del partido de Merlo y además es futura colega. Gracias, Nadia, por acompañarnos, por hacer tantos kilómetros también. Tenemos estudiantes que han atravesado varios kilómetros para llegar. Se agradece mucho que hayan cumplido el requisito de la presencialidad. Silvia Pedreta, también colega del Colegio de Abogados de San Isidro. Muchas gracias, Silvia, por estar acá presente. Voy a presentarla a Eloísa. Ella es abogada, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, diplomada en Derechos Humanos, diplomada en Protección Supranacional de Derechos Humanos, vicepresidenta primera y secretaria, del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez, nuestra secretaria académica y primera secretaria en 100 años de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Un aplauso para Eloísa. Eloísa hoy nos va a hablar de la trascendencia de los derechos humanos en el título 4 del libro 6 del Código Civil y Comercial, su evolución en la jurisprudencia. Bueno, a ver cómo era esto. Acá. No sé. Hasta ahí llegué. Y acá me voy para acá. Sí, no te vayas. Bueno, yo les vengo a traer una temática que me interesa muchísimo porque soy profesora titular de Derecho Internacional Privado y tiene que ver con el título 4 del libro 6. Sin antes dejar de mencionar algo que Débora dijo en su inicio, y es que los derechos humanos han derramado su trascendencia en el Código Civil y Comercial ya en el artículo 1. Cuando nosotros leemos cuáles son las fuentes, bueno, están los tratados de derechos humanos. Y esa importancia se nota específicamente en el título 4, en el primer artículo, que es el 2594, donde también se da trascendencia a los tratados como una fuente primordial para resolver casos de derecho internacional privado, que son aquellos que tienen alguna conexión con el extranjero. Esa trascendencia de los derechos humanos generaron instituciones especiales que yo copié en la Filmina, como el foro de necesidad, normas materialmente orientadas, la cláusula de excepción, igualdad de trato. Brevemente, ¿qué es cada cosa para luego poder hablar de la jurisprudencia?
El Foro de Necesidad es un instituto que permite que los jueces argentinos se declaren competentes a pesar de que las normas del código no le atribuyen competencia. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Una norma no le atribuye competencia? Igual, a pesar de eso, ¿pueden intervenir? Sí, cuando están en juego derechos humanos y se violentan derechos humanos. Entonces, este es un instituto muy, muy importante del derecho internacional privado. La igualdad de trato, por ejemplo, es no discriminar a los extranjeros con residencia permanente en el extranjero en el marco de un proceso judicial. En el Código de Procedimiento vigente, tanto en provincia como en nación, hay artículos, el 346, 348, que hablan de la excepción de arraigo, que en principio autorizaría a pedirle a un extranjero con residencia permanente a un extranjero que arraigue, o que preste una caución, o que denuncie un domicilio real en el país. Me parece que apoya Bueno, perdón, no importa. Está bien, ahí está. Gracias. Y no toqué nada, ¿eh? Bueno, y les decía que el nuevo código, en el artículo 2610, se refiere a la igualdad de trato. Se volvió a correr, no importa. Se refiere a la igualdad de trato. Entonces ahora la idea, que mencioné básicamente lo que es cada institución, es ver de qué manera la jurisprudencia adopta estos institutos, si los reconoce o no los reconoce. Entonces, vamos a empezar. Primero yo les hablé de la importancia de los tratados en el sistema jurídico argentino, con un caso que donde voy lo menciono porque me parece una barbaridad, y que voy a hablar en el foro de FACA Mujeres, sí, que es el caso Acevedo Eva María sobre incidente de verificación en la quiebra de Manufactura Textil San Justo. Es de abril del 2025, es salidito del horno. Bueno, en este caso, nuestra Corte llega a la interpretación de que los tratados requieren de 3 pasos para que tengan plena efectividad en el territorio argentino. Primer paso, intervención del Poder Ejecutivo en su negociación y en su aprobación, porque es el Ejecutivo el que ejerce las relaciones exteriores. Segundo paso, intervención del Poder Legislativo, quien ratifica ese tratado. Tercer paso, una nueva intervención del Poder Ejecutivo, quien es el que debe comunicar a los organismos internacionales que el Estado ha cumplido con los pasos anteriores. Esta interpretación que hace la Corte se contradice con Pinturas y Revestimiento, que es otro leading case de la Corte, en otra composición, no la composición actual, en donde la Corte consideraba que para que un tratado esté en vigor en Argentina se requerían 2 pasos. El primero, intervención del Ejecutivo, según el 99, inciso 11 de la Constitución Nacional, y el segundo, intervención del Legislativo con la ratificación, según el 75, inciso 22. Listo. Con eso era suficiente que un tratado esté en vigor en la República Argentina. Pero ahora la Corte cambia el criterio y me agrega un tercer paso que no surge ni del 99, inciso 11, ni del 75, inciso 22. De ninguno de los dos. Y en este caso, encima, violenta los derechos de una mujer trabajadora. La mujer trabajadora estaba pidiendo que se le reconozca el privilegio de un crédito laboral que tiene reconocimiento en un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el número 173. ¿Sí? ¿Y qué dice la Corte en este caso, Acevedo? Ese convenio de la OIT le falta el tercer paso. Falta la nota del Ejecutivo hacia la Organización Internacional del Trabajo, donde declara que se cumplieron los 2 pasos anteriores. Y entonces la Corte llega a la conclusión de que el convenio OIT no está en plena vigencia en la República Argentina y por lo tanto le desconoció el privilegio laboral a la trabajadora. Miren ustedes, qué retroceso enorme en materia de derechos humanos y en la interpretación que nuestra Corte hace de la importancia de los tratados. Entonces, danger, ¿no? Esto lo traigo como una demostración de que
hay que ir haciendo un seguimiento. No es el primer fallo en retroceso de nuestra Corte en materia de derechos humanos, ¿no? De Fontevecchia para acá, me parece que no tengo uno bueno para mencionar. Bueno, perdón, me fui otra vez. Vamos ahora al foro de necesidad. Otra llamada de atención. Yo les había dicho que es un instituto muy bueno, ¿no? Autoriza a los jueces a intervenir cuando hay violación de derechos humanos, a pesar de que no tengan competencia. Traje este fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, MRSI contra MAA, sobre fijación de compensación económica, otro que acaba de salir del horno, junio del 2025. En este caso, dos argentinos se van a Londres para trabajar. Están ahí 3 años. No estaban casados, eran concubinos. Se van a trabajar, se llevan mal, se separan. Ella se viene a la Argentina. Inicia un proceso de compensación económica acá en Argentina, ¿sí? Y él, en el marco del proceso, plantea la incompetencia, con el argumento de que ese proceso debía tramitar en Reino Unido, porque allí había sido el país de última convivencia efectiva. Ella, ¿qué plantea en su defensa? La existencia de foro de necesidad, ¿sí? El hecho de que mujer, ¿sí?, hubo situaciones de violencia de género, la colocaba en una situación prácticamente imposible porque había sido desfavorecida económicamente, que era contratar a un letrado en Reino Unido para que el letrado llevara adelante el proceso de compensación económica, lo que implicaba ese gasto. Bueno, ¿qué pasó con el juez de primera instancia? Hizo lugar. Dijo, voy a asumir competencia, voy a utilizar el instituto del foro de necesidad. El señor apela, se va a la Cámara, y aquí viene el fallo de Cámara. ¿Qué dice la Cámara? Lamentablemente, que la norma es muy clara, la letra de la norma es muy clara, que corresponde la jurisdicción a los jueces de la última convivencia efectiva, eso nos lleva a Reino Unido, por lo tanto la señora tendrá que iniciar las acciones en Reino Unido. Pero tenemos una lucecita, y es el voto de Kipper, maestro, ¿sí?, en disidencia. El voto de Kipper es muy auspicioso porque dice, no, un momentito, analicemos qué dice la legislación del Reino Unido. La legislación del Reino Unido no reconoce la compensación económica. Entonces le estamos diciendo a esta mujer, vaya al Reino Unido a reclamar, cuando Reino Unido no reconoce la compensación. Es un instituto no reconocido. Entonces le estamos diciendo que vaya a la nada. Si bien Kipper no hace mención, y creo que hubiera correspondido hacerlo, las cuestiones de género y toda la legislación que existe en materia de género, no, pero él hace este análisis del derecho comparado y llega a la conclusión. Habría que haber hecho honor al foro de necesidad, ¿sí? Ojalá haya más jueces como Kipper. Acá tenemos otro instituto que es el de igualdad de trato. Como les dije, los códigos de procedimiento actuales incluyen la excepción de arraigo. Para mí ha quedado tácitamente derogada con el 2610, pero bueno, no todos los colegas lo saben y siguen planteando la excepción de arraigo en los procesos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en este proceso Jepsen y Jessen, efectivamente llega a la conclusión, esta que les digo, por eso es una jurisprudencia bastante auspiciosa, y es que no se le puede exigir a un extranjero con residencia permanente en el extranjero que arraigue nada, ni que preste caución juratoria, ni que denuncie ningún domicilio. ¿Por qué? En honor a los tratados de derechos humanos, principio de igualdad y no discriminación. Así como litiga un nacional, sin ningún tipo de traba, debería hacerlo también el ciudadano extranjero. Y lo importante es que ese beneficio se extiende también a las personas jurídicas. Y acá nuestro código hasta legisló más allá de los tratados y el sistema interamericano. Ustedes habrán visto que en el sistema interamericano la persona jurídica tiene una legitimación muy, muy limitada, ¿sí? Quien es el titular
del derecho es la persona humana, no la persona jurídica. Sin embargo, el artículo 2610 le reconoce la igualdad de trato también a las personas jurídicas. Y este es un caso donde intervienen, es un caso comercial, intervienen personas jurídicas. Así que, muy bien 10 para este fallo. Vos andame diciendo cómo voy con el tiempo. Bueno, acá filiación y gestación por subrogación. Este es un instituto que también mucho dilema ha generado en derecho internacional privado, porque bueno, nosotros no tenemos una regulación específica de la gestación por subrogación y que nos conecta con el instituto de la triple filiación. Es decir, el reconocimiento de quienes prestaron la voluntad procreacional y además quizás la mujer que dio a luz, que puede no ser aportante de material genético y tampoco prestó la voluntad procreacional, entonces podemos llegar a una triple o incluso cuádruple filiación, depende del tratamiento. Bueno, los juzgados de primera instancia son bastante amplios en el reconocimiento. Yo traje ahí un caso del juzgado de familia número 3 de Córdoba, que es de noviembre del 2017, también el famoso caso Juli, en donde se declara la inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero tengo que traer el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguramente lo conocerán quienes hacen derecho de familia, ACL sobre impugnación de filiación, que es de octubre del 2024, en donde lamentablemente, con el argumento de que el código es claro en su artículo 558 y en su artículo 562, que se refiere a la doble filiación y que debe inscribirse a la mujer que da luz más quien preste la voluntad procreacional, es decir, se basa en una interpretación, como digo yo, positivista. Dice, como la letra A de la ley es clara, del código es clara, no corresponde declarar la inconstitucionalidad de estas normas y por lo tanto no hacer lugar a la petición de la triple filiación. Era inscribir, bueno, se había inscrito al niño como hijo de la mujer que había dado a luz y estaban pidiendo el reconocimiento, era una pareja de personas del mismo sexo, el reconocimiento a favor de ambos, ¿no? Bueno, y eso no se hizo lugar. Dijeron que era conveniente hacer una adopción por integración. Nos mandaron a hacer otro expediente. Bueno, ahí yo soy bastante crítica de sumir a la gente en mayores tramitaciones si en realidad lo puedo solucionar yo con esa petición, ¿no? Pero bueno, hay demasiado exceso de formalismo y a mí me parece que es por reconocimiento, falta de reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Sí. Perdón, pero digo, no es casual que los dos fallos que llegan a la Corte en esa situación sean de parejas de... Exacto. Personas del mismo sexo. Exacto, porque en los demás casos es llamativo. Es muy llamativo, por eso hubo un retroceso en cualquiera de las áreas que analicemos de la Corte Suprema. Yo soy terriblemente crítica. Sí. Y tiene que ver también que no hay ninguna mujer en la Corte, digamos. Esto es importante. ¿Sí? Bueno, y como para cerrar ya, les traje otro tema, es otra temática muy importante de privado, que es la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. En general, en esta materia es cuando algún progenitor se lleva al niño fuera del país, ¿sí?, en violación de los derechos de custodia o cuidado personal. Está cambiando la jurisprudencia de a poquito y receptando la perspectiva de género. Sepan que en los procesos de restitución prácticamente el 80% de los casos la mujer es la que sustrae, porque se va del país argumentando graves situaciones de violencia, ¿no? Los tratados de restitución no permiten la discusión de la cuestión de fondo y ventilar las situaciones de violencia. Y la Corte Suprema tiene un criterio muy estricto del Convenio de la Haya y rechaza las excepciones de grave riesgo en la salud física y psicológica.
Pero yo acá traje dos fallos, este del Juzgado Nacional de lo Civil número 82 y este otro de la Cámara de Apelaciones de Puerto Rico, en donde los jueces rechazaron el reintegro del niño al extranjero, argumentando que no correspondía que el grupo familiar, en particular la mamá y el niño, se trasladaran al hogar violento. Porque cuando se ordena el reintegro le estamos pidiendo, vuelva al hogar violento, a sufrir más violencia. Bueno, estos fallos han reconocido, fundándose en la CEDAW y en la Convención Belén do Pará, han reconocido la importancia de los derechos humanos. Así que me hubiera encantado traerles muchos más fallos. Pero bueno, es un principio. Les agradezco mucho. Mari. Les cuento que al finalizar la exposición, ¿sí?, vamos a hacer un pequeño break, ¿sí? Vamos a tener afuera para compartir algo. Yo me hice la canchera y no me traje. No veo nada. Esto es pura facha. Bueno, Marina Di Thieri, ya la conocieron en alguna clase que hemos tenido sincrónica. Abogada con orientación en Derecho Internacional Público, maestranda en Derechos Humanos, especialista en Derecho de Familia, diplomada en Género y Bioética Aplicada, presidenta de la Comisión de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, coordinadora general de la revista online Género y Derecho Actual. Bueno, Marina nos va a hablar sobre perspectiva de género en el Código Civil y Comercial de la Nación, logros, desafíos y horizontes a 10 años de vigencia. Gracias, Debo, por la convocatoria, Eloísa también. Bueno, y buenas tardes a todos y todas. Veo un montón de los alumnos de la clase, acá están los chicos. Bueno, yo un poco ya Eloísa arrancó con... Siempre nos tocan los derechos humanos a las dos, juntas. Siempre. Bueno, yo soy un poco fanática del código, ¿no? Entonces me cuesta quizás ser un poco crítica, pero también ejerzo la profesión, entonces encuentro ahí determinadas cuestiones que quizá podríamos mejorar, pero sigo pensando... Digo, y en palabras de Aida, que estábamos leyendo el otro día, que estuvo en la Universidad Nacional de José C. Paz y dio una charla allí, y decía, bueno, ¿qué es lo más importante que tiene este código? Artículo 1 y 2. No tenemos lugar a dudas que la referencia del código a la fuente de los derechos humanos y de los tratados de derechos humanos y de la Constitución son lo que lo hace diferente. A ver, nosotros pensamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Los jueces civiles o los jueces de familia antes no tenían que aplicar el código? Los tratados, sí, claro, los tenían que aplicar. Pero bueno, este proceso de constitucionalización del derecho privado, esta unión de los principios del derecho público y privado, nos da como una mayor fuerza a la hora de la práctica en el litigio, decir, bueno, está en el código de fondo, no hay por dónde escaparse. Igual aún así, bueno, hay gente que encuentra siempre por dónde escaparse. A ver, yo pienso que el código tiene una clara cara de mujer en un montón de institutos del derecho de familia. No había forma que estuviéramos con un código del 1800, en el 2015 ya teniendo ley de identidad de género, ley 26061, ley de protección integral, ley 26485, ahí había algo que estaba desfasado. Muchas de las figuras tienen, como digo, esta cara de mujer y nos permiten aplicar la perspectiva de género, que bien es parte de la perspectiva de derechos humanos. Y yo quería trabajar o dialogar con ustedes sobre dos temas o sobre algunos cruces que tienen que ver
con la violencia económica, la feminización de la pobreza y el reconocimiento de los derechos a las mujeres. O de las herramientas que el código trajo para el reconocimiento o la implementación de alguno de estos derechos. Y allí me parecía importante señalar dos cuestiones. Las tareas de cuidado, por un lado, y el incumplimiento alimentario, ¿no? En esta idea de pensar violencia de género, feminización de la pobreza y, bueno, algunos avances del código. Y allí, digo, ¿por qué pensaba también las tareas de cuidado? Porque como ustedes saben, recientemente tenemos la opinión consultiva 35, ¿no? 35-25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el reconocimiento de las tareas de cuidado como derecho humano, pedida por Argentina en otro contexto y que, bueno, pensábamos que iba a ser de difícil aprobación y la tenemos, ¿no? Y el código tiene una referencia en el artículo 660 a el reconocimiento de las tareas de cuidado no remuneradas como parte de la cuota alimentaria, de la composición de la cuota alimentaria, que para nosotras las abogadas litigantes es importante al momento de peticionar, porque nosotros teníamos el tradicional como binomio. Bueno, ¿cómo fijo una cuota alimentaria? Bueno, tengo las necesidades del alimentado o la alimentada y la capacidad económica del o la alimentante. Vamos a decir del, porque también esta es otra cosa como que hay que señalarla en la perspectiva de género. Cuando hablamos de incumplimiento alimentario, hablamos del alimentante en la figura del varón. ¿Por qué esto tiene que ver con la perspectiva de género? Porque las altas tasas de incumplimiento son por parte de los varones. Y esto tiene que ver, todo cierra en la misma línea. De hecho, en el último informe que hubo del Ministerio de las Mujeres, o el que se hizo previo o concomitante a la pandemia, bueno, terminó demostrando y explotando durante la pandemia los incumplimientos, la doble jornada de las mujeres, no porque esto no lo supiéramos, pero en la pandemia quedó más en evidencia. Entonces me parece que este 660 del código viene a agregar a ese binomio histórico que teníamos una cuestión más, que es las tareas de cuidado. Bien, las tareas de cuidado no remuneradas. Ahora el tema es, bueno, ¿cómo las cuantificamos después, no? Que estos son los problemas que encontramos en las sentencias, porque los jueces te las citan, pero bueno, ¿qué valor se le termina dando? ¿Qué valor económico van a tener estas tareas de cuidado? ¿Cómo las vamos a cuantificar? Pero bueno, al margen, digo, de esta, que esto va a variar y de acuerdo a cada uno de los juzgados, es cierto que esta herramienta viene a ser una herramienta importante para el planteo en los casos de tramitación de cuotas alimentarias. Y en el índice de crianza Sí. hay un precedente hasta que, bueno, se establezca algo más formal, Sí. que ahí se establece Un monto por las tareas de cuidado. Sí, y ahí tenemos varios debates en cuanto a el índice, si el índice es un piso, si el índice es el máximo, y ahí las diferencias de los jueces. Te dan medio índice, si tenés 2 chicos te dan un índice y medio. Bueno, ahí todavía creo que falta un montón el índice es bastante nuevo también, y subsiste. No todos los juzgados lo toman, para el interior del país también es un índice caro, es oneroso porque no se corresponde con los salarios de la gente. Bueno, quizá en la ciudad autónoma o en algunos determinados lugares, en la provincia de Buenos Aires sí se puede aplicar, pero en varios lados del país, esto me pasa en una diplomatura de un PAS, que había compañeros de distintas provincias, decían, bueno, para nosotros un índice de 500.000 pesos es imposible de pensar por los salarios de la gente. Pero bueno, digo, estas son cosas a construir, pero como herramienta súper importante. Y otra cuestión que tenía que ver en este cruce de la cuestión de género, vinculada con las tareas de cuidado y demás, tenía que ver con otro de los artículos, el 659, recién mencioné el 660, que establece de qué manera, digamos, quién de los progenitores va a ser el que, dijimos, bueno, va a ser el que esté en mejores posibilidades
a ver, quiero decir, el código abre la posibilidad de la coparentalidad, o no abre, digamos. Siempre debió haber sido ya desde la adopción de la Convención de los Derechos del Niño, la 26/61, la CEDAW también, en el artículo 16, si mal no estoy, el principio es la coparentalidad. Excepcionalmente, principio de igualdad entre varones y mujeres, excepcionalmente por cuestiones muy particulares, el cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes va a estar a cargo de uno, pero esto es excepcional. Entonces la regla es la coparentalidad. Ahora, ¿qué pasa? Y qué es lo que muchas veces pasa en los planteos. Esta coparentalidad no se traduce necesariamente en un 50-50 en todo. Porque, y acá volvemos a lo mismo, digamos, no estamos partiendo desde el mismo lugar cuando estamos hablando de hogares monomarentales, de mujeres que ejercen la mayor parte de las tareas de cuidado. Entonces el código te dice, bueno, 660 tomamos tareas de cuidado, 659 en caso de situaciones de un cuidado compartido, incluso alternado, una semana y una semana, la forma que cada familia elija o que fije el juez en su caso. En general los alternados suelen ser pactados. Bueno, el que no significa vamos a repartir todo el 50, porque no estamos partiendo de la misma base. Entonces, quien esté en mejores condiciones aportará para que los chicos en ambos lados puedan tener el mismo nivel de vida. Y esto también, en general, es planteado por las mujeres, o somos las mujeres las que en los litigios de alimentos planteamos este tipo de cuestiones. Porque en general, ahí es donde se nota la desigualdad en los ingresos, el haber tenido que rescindir jornadas laborales, formación, etcétera, etcétera. Sí. Bien. Dale, gracias, Debo. Y otra cosa que me parece importante del código, en esta línea de la incorporación de herramientas de género, de perspectiva de género, herramientas varias que tienen que ver con acciones positivas, que también el 75, inciso 23, prevé. Parece que algo importante con respecto a los incumplimientos de las cuotas tiene que ver con, era muy difícil, sigue siendo difícil, pero por eso digo, hay cosas que falta todavía, pero son avances notables. Digo, era muy difícil llegar a cobrarle al deudor incobrable, ¿no? Entonces, bueno, teníamos las medidas comunes o más habituales que todos sabemos, lo inhibimos, retenemos los salarios, pero el tema es qué pasa con la gente que está en la informalidad o con la gente que hace cosas para no pagar, justamente. Bueno, entonces el código acá también trae otra herramienta en el 553 que habla de las medidas razonables, que acá también los y las abogados tenemos que tener, somos quienes le damos la herramienta al juez para decir, bueno, mira, a esta persona la podemos agarrar por este lado, ¿no? Y habrán visto que sale, pues sale en la tele, en los diarios, los fallos de que le prohíben el ingreso, bueno, ahora a las canchas de fútbol, a los recitales, al otro en Córdoba, que citamos los fallos de Córdoba, no los dejan ir a la bailanta, bueno, sí, pero a cada uno por donde más le molesta, digamos, ¿no? Entonces, estas medidas, por supuesto, tienen que ser razonables y tienen que cumplir con el objetivo que se está buscando. Digo esto porque hay algunos fallos, incluso en la Ciudad Autónoma, que hablan de la detención o el arresto de la persona del deudor alimentario. Bueno, ahí ya estamos en otra, no sé si el punitivismo es la salida, incluso frente a esa circunstancia, ¿no? Me parece que, y hay algunos fallos del interior también donde lo ponen preso los fines de semana y en la semana lo dejan ir a trabajar. Bueno, no sé si feminismo y punitivismo van juntos. Bueno, y el otro cruce importante también vinculado con la perspectiva de género que me parecía interesante, es con otro instituto que sí claramente es como la vedette del código en las cuestiones de género, que es la compensación económica, que no sé si la conocen. La compensación económica está pensada, a ver, yo siempre digo en las clases, vos tenés que sacar una foto, ¿cómo?
la mujer, y vuelvo a decir, cuando digo la mujer lo digo con perspectiva de género, ¿eh? Esto descarta quien cumpla, se entiende, ¿no? Bien, sacas una foto cuando entras al matrimonio o a la unión y sacas una foto al final, ¿no? Entonces digo, ¿qué tiene que ocurrir entre esta primera foto y la última? Bueno, se tiene que producir un desequilibrio. Este desequilibrio tiene que generar que la mujer salga de esta ruptura, sea de una unión o sea de un matrimonio, empobrecida. Pero empobrecida ¿por qué? A causa de este vínculo. No empobrecida porque yo me puse el estudio y me fue mal. No, empobrecida, este tiene que ser el origen del empobrecimiento. ¿Bien? Sean los casos de las mujeres que se quedan al cuidado de los hijos, acompañan a los maridos, viajan, rescinden de estudiar y se encuentran. Luego al final, ruptura, situación de pobreza. Bien, empobrecimiento. Entonces, la compensación económica es una figura muy interesante. Por eso digo, en su momento fue como la vedette del código en cuestiones de género, pero bueno, tiene algunas cositas no menores que sería necesario revisar. Por ejemplo, tiene un plazo muy exiguo de caducidad, que es un plazo de 6 meses. Y acá hay que conectar con otra cosa, que es qué pasa, lo mismo que recién decía Elo con respecto a la restitución, tenemos el antecedente de la violencia. Bueno, ¿qué pasa en un caso de violencia? ¿No? Digo, la mujer está frente a una situación de violencia familiar, violencia de género, contando los 6 meses. Exactamente. Entonces digo, bueno, este plazo tan exiguo es complejo para litigar. Y estábamos revisando la jurisprudencia y bueno, uno dice, bueno, los jueces, como con todo lo que dijimos, el 1 y el 2, la perspectiva de género, no van a... Bueno, te sorprenden los fallos. Sí hay fallos donde mencionan y establecen que cuando la antesala es la violencia, bueno, se puede medir, se puede contemplar el plazo de caducidad de 6 meses, pero no es en todos los casos. Inclusive ha habido proyectos de ley para extender el plazo a 1 año, situaciones que no se lograron. Por eso digo, para los que litigamos sigue siendo 6 meses. Cuando alguien viene mucho tiempo después, es un problema. Y uno se encuentra con, bueno, me van a aplicar el 1 y el 2, me van a hablar de CEDAW, me van a hablar de Belén do Pará. No pasa siempre. Y el otro problema que tiene la compensación económica tiene que ver con su cuantificación. Bueno, ese también es un tema porque cada juzgado, uno hace una liquidación, pero cada juzgado cuantifica de distintas maneras, ¿no? Entonces a ver, esto es complejo, pero menor al lado del plazo de caducidad. Pero bueno, por eso son algunas cuestiones que pese a los avances quedan como todavía pendientes para ir avanzando. Pero bueno, por fuera de algunas, dicho así muy rápidamente, algunas de estas cuestiones, incluso me olvidé mencionar en materia alimentaria, que ahora la provincia de Buenos Aires tiene la nueva legislación, que sí es muy avanzada, y recoge un montón de estos planteos que se hacen en la práctica, como autorizar notificaciones por WhatsApp, porque se torna muy difícil, y esto lleva a que la mujer que está en condición de vulnerabilidad, que está con situaciones de violencia y encima para cobrar unos alimentos provisorios de 150.000 pesos, no puede notificar nunca a la contraparte, ¿no? Entonces, bueno, sí. Se requieren, los juzgados en general, requieren la existencia de denuncias previas de casos de protección de violencia familiar en familia o denuncias policiales, casos penales, como para verificar la existencia o la veracidad de la situación de violencia previa o que se alegan. ¿Para fijar una cuota de alimentos? Sí. No.
Los alimentos corresponden con independencia de la situación. Por lo exiguo que mencionabas sobre el plazo y demás, que... No, yo el plazo que mencioné es de la compensación económica, que es a favor de la mujer. Lo otro son los alimentos que están derivados de la responsabilidad parental, que corresponden por los progenitores respecto de los hijos. El otro es un efecto del divorcio o del cese de la unión convivencial. Es a favor de la mujer, por eso lo mencionaba con perspectiva de género. Igual, de todos modos, no tiene por qué haber una situación de violencia, ni tiene por qué haber una denuncia. Digo, yo opino igual, pero digo, capaz que yo no, al trabajar en el foro penal desconozco mucho de lo que es el sistema del foro civil y familia, y no sé si se tiene en cuenta, si se plantea desde los juzgados esa cuestión previamente o para poder solucionar. Claro, pero él está hablando de la compensación, claro, él está hablando de la compensación. No se requiere, y digo, incluso cuando vos llegás al planteo o a la demanda de compensación, si tenés vencido el plazo de caducidad, vas a ser vos, va a ser la mujer, justamente quien va a tener que demostrar, en su caso, este plazo es más difícil de probar incluso en el caso de las uniones convivenciales, otra figura que incorpora el nuevo código, porque con el divorcio tenés la sentencia, pero ¿cuándo se terminó la unión convivencial? Bueno, esto, si no la notificaste fehacientemente, que es muy raro que alguien mande una carta documento, aunque deberíamos hacerlo, bueno, un poco más, un poco menos, y digo, cuando hay situaciones de violencia, estos plazos se confunden, o se tratan de confundir, porque la mujer continúa quizás más tiempo en la situación de violencia, y del otro lado te dicen, nosotros ya estábamos separados. Bueno, se generan estas problemáticas. Marina, Sí. ¿puedo hacer un comentario Sí. con respecto al plazo? Tengo un fallo terrible, Cámara de Apelaciones de San Isidro, Sala 3, autos Cosuta, donde yo planteé la inconstitucionalidad del 442, que son los 6 meses, la señora en unas situaciones de violencia terrible y ocultamiento y defraudación de parte del cónyuge. Peor, porque tenés que investigar. Bueno, el plazo se excedió y la Cámara dijo el 442 es claro, no corresponde a su inconstitucionalidad, es la última ratio, así que... Por eso digo. Hay que seguir insistiendo con Marisa Herrera, que sostiene que hay que plantear que en los casos de violencia el plazo de 6 meses ocurre y se pierde la posibilidad de obtener la compensación. Sí, pero hay muchos fallos en esa línea, hay muchos, es un plazo muy exiguo. Sí. Sí, claramente. Bueno, entonces, un poco para ir cerrando, ¿está bien? Sí. Bueno, yo creo que la perspectiva que el código tiene cara de mujer, porque necesariamente necesitábamos que un montón de estas instituciones sean reconocidas. Es muy importante este proceso de constitucionalización del derecho privado. Citando a Marisa dice siempre, bueno, hoy no podés ejercer el derecho de familia o ser civilista si no tenés una perspectiva clara de derechos humanos y si no trabajás con la constitucionalidad y la convencionalidad. Así que bueno, el código tiene un montón de herramientas que son interesantes, tenemos que profundizar, porque todavía nos encontramos del otro lado con una justicia que resiste, no todos, porque digo, tampoco es injusto hablar de todos y todos los jueces y juezas, porque no es así, pero bueno, hay algunas cuestiones que todavía cuesta derribar, pero bueno, creo que esa es la misión o la meta que tenemos los abogados y las abogadas que litigamos, y yo igual... ya estos retrocesos que mencionaba Elo, ya de la Corte, que los había mencionado en FACA el año pasado, bueno, yo sigo apostando a que la convencionalidad fue un punto de partida, y bueno, y puede ser una salida, ¿no? Porque, reitero, no creíamos que la opinión consultiva de tareas de cuidado iba a salir en este contexto, y bueno,
salió. Así que creo que aún así tenemos que seguir como insistiendo por ese lado. Y bueno, en algún momento esta corte cambiará, creemos, de composición y volveremos a previo Fontevecchia. Así que, bueno, muchas gracias y un placer para mí. Bueno, vamos a hacer un pequeño break acá a la izquierda. Cuando salen vamos a tener algo para compartir. Antes que se vayan, les tengo que decir, los primeros trabajos todos aprobados, pero me tienen que dar tiempo para cargar las notas y una vez, ahora que tenemos esta nota, abro la segunda instancia para los que no pudieron ingresar en el primer intento. Segundo trabajo después de terminar este primero, ¿sí? Así que quédense tranquilos y tranquilas que todos los trabajos o propuestas que tengan los docentes vamos a ser flexibles, pero vamos a hacer en 2 tandas de fechas, ¿sí? Bueno, ahora sí los dejo un ratito, 10-15 minutos y volvemos. Próximamente integrará como juez la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez. Pablo nos va a hablar del derecho a la identidad, dimensión registral y acceso a la justicia. Bueno, muchas gracias a la universidad por esta invitación, a las directoras de la carrera y colegas del querido Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, Eloisa y Débora. Les decía que, bueno, queríamos hablar un poco del derecho a la identidad desde su dimensión registral, el rol vinculado con el rol del Estado al compás de estos últimos 10 años desde que está vigente el nuevo Código Civil y Comercial y el acceso a la justicia. Como les decía, bueno, en mi función de la Defensoría, transmitirle más que nada un poco las experiencias recogidas en estos años. Les pido disculpas, que me tengan un poco de paciencia, no soy profe, así que soy un judicial de carrera más que nada. Bueno, el derecho a la identidad es un derecho humano, carácter fundamental, y es lo que nos dice, los que lo vamos pensando, desde el reconocimiento que nos debe el Estado a todos y cada uno de nosotros, y también de la forma en que nos vamos autodefiniendo a lo largo de la vida. Tiene básicamente 2 componentes, o 2 dimensiones, si se quiere. Una dimensión estática, que es esta la que principalmente les quería hablar, la dimensión registral, y otra dimensión que es la que podemos definir como dinámica, porque es la que nos va definiendo a lo largo de la vida. En cuanto a la estática o registral, tiene que ver con los primeros datos que se van registrando, se van asentando desde el momento que nacemos, tales como el nombre, apellido, sexo, y lazos o vínculos filiatorios, la nacionalidad, el lugar, la fecha de nacimiento. Bueno, eso está vinculado con la dimensión estática. ¿Y por qué estática? Porque probablemente no se vayan a modificar o no se modifiquen demasiado en todo el transcurso de nuestra vida. Distinto de la dinámica, que es esa definición y redefinición permanente que vamos viviendo cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Bueno, ¿cuál es el marco regulatorio de todo esto? Como siempre, arrancamos por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, donde vamos incorporando los tratados de derechos humanos, y entre ellos principalmente hablamos de la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño. Todos ellos contienen cláusulas particulares que nos van informando, nos van dando la dimensión del derecho
a la identidad de todos nosotros. En cuanto a la regulación a nivel nacional, tenemos la ley, principalmente la ley 26.413, que es la creación y funcionamiento de los registros civiles y de capacidad de las personas. Y su homónima, a nivel provincial, 14.078. Las principales normas del Código Civil que van identificando, ¿no? Nos van dando un panorama de lo que es y están relacionadas con la identidad, con el derecho a la identidad. Podemos hablar del artículo 19, 21, 22, 23, 51, 52 y 96 del Código Civil. El 96, por ejemplo, nos establece que todos los nacidos en la República Argentina se prueba el nacimiento a través de las actas o las partidas de nacimiento que pide el registro civil. El artículo 19 va definiendo que la existencia de las personas comienzan desde su concepción, pero el artículo 21 es como una aclaración que nos informan que recién adquieren los derechos y deberes si irrevocablemente nacen con vida. El artículo 22 ya nos va metiendo dentro del tema de la capacidad y que nos informa que todas las personas tienen capacidad y gozan de ella a partir, tienen la aptitud para gozar de todos los derechos y deberes que nos da la legislación. El 23 ya habla del ejercicio de esos derechos, de la capacidad de esos derechos. Por el artículo 51 tenemos establecido la inviolabilidad de la persona, ¿no? Bueno, ¿qué es ello? Bueno, que la persona en sí es inviolable y tiene derecho a siempre a ser reconocida y a velar por la dignidad de su persona. Por el artículo 52 también vemos que si cualquiera de nosotros se ve afectado en lo que es la identidad y con ello un menoscabo en la dignidad de nuestra persona, tiene derecho a realizar acciones de daños y perjuicios. Bueno, estamos con esto que quiero decirle que desde que cualquiera de nosotros nacemos, a partir de ello se abre un abanico de derechos. Y para poder ingresar al sistema de alguna manera tenemos que pasar por la inscripción de nacimiento. Esto es un trámite que se hace ante el registro civil y a partir de ello vamos a poder conseguir nuestro DNI, que es lo que entendemos que es la puerta de acceso para ejercer cualquier otro tipo de derecho, cualquier trámite. Sin DNI estamos un poco limitados. Bueno, contarles de alguna manera que esto ahora parece muy claro que no tenemos problemas con los indocumentados, pero hasta hace muy poquito tiempo atrás entre nosotros estaba lleno de personas que no tenían DNI. Cuando nace una persona, el trámite consiste en que dentro de los 40 días tenemos que ir a inscribirlo. Si no lo hacemos, dentro de ese plazo, quedamos fuera del plazo legal. Y a partir de ello, tenemos que armar un expediente e ir por la vía administrativa. Distintas leyes de amnistía fueron extendiendo los plazos. Al principio eran 6 meses, luego se extendió a 1 año, luego a 8 y finalmente quedó establecido en 12 años de edad. O sea que pasados los 40 días, si no habíamos hecho ese trámite, lo podíamos hacer por la vía administrativa, pero con un expediente, que también teníamos que aportar cierto tipo de prueba, incluso tenían que ir testigos a declarar. Bueno, después de los 12 años, había que ir únicamente por la vía judicial. En trámites que en principio parecerían, o en teoría deberían ser sencillos, por la vía judicial o por la vía administrativa,
pero que en la práctica se complejizaban un montón. Un montón, hasta el punto que en el medio de todo eso la gente lo abandonaba, lo desistía, se perdía el contacto y quedaban ahí. Quedaban ahí. Lamentablemente, a veces por desconocimiento, por desinformación, por esa famosa brecha cultural y social, porque estamos hablando de gente que está casi en la marginalidad, nacimientos que por ahí se producían en el campo y no sabían cómo manejarse. Bueno, así se fue acumulando muchísima gente que andaba sin documento. Gracias a Dios nuestro país, en algún sentido, siempre fue muy generoso, porque nunca les negó a estas personas el acceso a una escuela primaria, a una escuela secundaria, y tampoco le negó la posibilidad de acceder a la atención de la salud pública. Ahora bien, cuando terminaban la escuela secundaria no podían obtener un analítico, obviamente no iban a continuar sus estudios. Y las dificultades que iban a tener también con el calendario de vacunación. ¿Cómo hacían con eso? En la época del COVID, bueno, esto quedó bastante visible, este problema. Porque si ustedes recuerdan, primero, cuando empezaron a aparecer las vacunas, el primero eran las poblaciones de riesgo, los primeros en la fila. Y después, cuando ya estaba todo más estandarizado, empezaban el corte por número de terminación de documento. ¿Dónde estaba el documento de estas personas? ¿Qué número tenía? Ninguno. Entonces, aparte, en este caso sí salieron de todos lados, porque el miedo los hizo salir de sus casas, y ir a buscar ayuda del Estado. Eso es muy importante, ¿no? Que la gente salga a pedir porque generalmente esta gente, yo la conocí, la he tratado cara a cara a cientos de ellos. Y son pero tan humildes, que no tienen miedo hasta de decir buen día. Perdón, todo es perdón. Pero bueno, el tema del COVID lo sacó y lo puso bastante visible. Recuerdo que en la Defensoría tuvimos que hasta iniciar algún amparo, ¿no? Por esta cuestión específica para que los vacunen. Cuando no lo querían vacunar, los rebotaban. Y estaban desesperados. Bueno, este es el problema de los famosos indocumentados. Una vez, allá por el año 2012, el Observatorio de la Deuda Social, vinculado con la UCA, la Universidad Católica Argentina, y UNICEF, hizo un estudio. Les recuerdo que nunca hubo cifras oficiales, nunca hubo ninguna estimación de cuántos indocumentados en estas condiciones teníamos. Pero este estudio que presentó el observatorio, que lo pueden buscar por internet, es de acceso público, titulado Los indocumentados en Argentina, la cara invisible de la pobreza. Había estimado por el año 2012 que teníamos en nuestro país algo así como 168.000 niños menores de 18 años indocumentados, así nunca habían sido registrados, nunca habían tenido partida de nacimiento. Y por no tener partida de nacimiento no tener DNI. No existía. Para el Estado por lo menos no existían. De carne y hueso andaban por ahí. Podían ir al colegio, sí, iban al colegio. Nunca tuvieron analítico de nada. Y después, obviamente, los problemas de la adultez, ¿no? Cuando tenés la posibilidad de tener un trabajo registrado, bueno, sin DNI, nunca te van a registrar, nunca vas a tener un quil, nada. ¿Una licencia de conducir? No, imposible. Bueno, todas esas dificultades tenía esta población. 168.000 estimados, que se hicieron bien visibles en la época de pandemia. Cuando 10 años atrás, que tiene que ver con este nuevo Código Civil del que estamos hablando, se dio también la coincidencia que
nosotros en Moreno y General Rodríguez empezamos a funcionar como defensoría, como defensa pública, ¿sí? La defensa pública, como ustedes sabrán, o defensa oficial, es ese abogado que provee el Estado de carácter gratuito para una persona que no tiene recursos. O en materia penal, aunque los tenga, también es de su elección. Cuando empezamos a ver en los primeros años las estadísticas que nos bajan desde la Procuración en cuanto a nuestras materias, cuáles son las mayores consultas, las demandas, siempre se hacen estas estadísticas para también ir perfeccionando nuestro trabajo. Y ahí empezamos a advertir qué significativo era el número de consultas sobre inscripciones tardías de nacimiento, dentro de toda la vaguedad de materias que tiene la Defensoría Civil. Estaban en todos los informes en un promedio del 5%, salvo en el año 2018, que pasó al 13% de golpe. O sea, más de una persona de cada 10 nos consultaba por problemas de documentación. ¿Sí? Bueno, tengan presente que en la Defensoría concurren en consulta por primera vez alrededor de 50 personas. Entonces empiecen a dimensionar un poco la cantidad, lo preocupante que era este tema. Bueno, de esa forma visualizamos el problema y tomamos una decisión estratégica de abordarlo de manera universal, si se quiere, desde abordar no el caso en concreto, porque nosotros estamos acostumbrados, o nuestra responsabilidad es directa con el consultante o con la persona, igual que el abogado privado, ¿no? Directamente con el cliente. Bueno, en nuestro caso sería el asistido. Pero acá cuando vimos que era tan grande el problema, dijimos, vamos a abordarlo de otra manera, vayamos a la masificación, a todas las causas. Por ese entonces en la departamental teníamos tan solo 2 juzgados de familia, que estaban prácticamente desbordados, en situación de colapso. Moreno y General Rodríguez tiene 1 millón de personas, aproximadamente. Entonces, 2 juzgados de familia para toda esa población es un poquito poco. Estaban en una situación de colapso, y por lo tanto nuestra iniciativa no quería asfixiarlos más, porque las pocas respuestas que daban prácticamente las direccionaban a los problemas de violencia intrafamiliar, ¿no? Eso eran los pocos cartuchos que tenían, iban para eso. Entonces, pero por lo menos supieron frente a nuestra iniciativa y supieron dejarse ayudar, que eso es mucho para un juez. Y les pedimos que nos manden todas las causas que tenían en trámite de inscripciones tardías de nacimiento. Y así empezaron a venir carretillas, ¿vieron la zorra de los cajones de Coca-Cola y de cerveza? Bueno, venían todas llenas. Esas filas las fuimos acumulando en mi despacho. Por suerte tengo un despacho bastante grande. Una vez que las tuvimos todas ahí, empezamos a revisar una por una, armando un legajo en cada una, cargando en nuestras carpetas los distintos datos que iban saliendo de ahí. Y después los fuimos a buscar, ¿no? A cada una de estas personas las fuimos a buscar, en todo el amplio territorio de nuestra departamental. Y con cualquier dato, también nos ayudaba la policía, obviamente, usamos todos los recursos que estaban disponibles. Y a la gran, enorme mayoría los encontramos. Los hicimos venir a la Defensoría, revisamos los trámites que quedaban pendientes en cada uno de esos juicios y los acompañamos para que los concluyan cada uno de los trámites. A veces pruebas testimonial, otra es ir a hacerse una pericia al hospital para que le estimen la edad, el sexo, informes al registro de antecedentes penales, etc. Pero bueno, son distintos trámites que si no lo tenés ahí siguiéndolos, no le estás con el aliento en la nuca, no lo terminan más y otra vez lo vuelven a abandonar y ahí los perdemos de nuevo.
Imagínense esa población, es muy importante que ustedes se enfoquen en qué tipo de personas, qué perfiles estamos, ¿no? Si no le estamos encima, si el Estado no le está encima, lo deja. Y después se reproducen, porque después son personas grandes. Yo he atendido a personas de más de 40 años en la vida, eran todos padre, madre, familia, con hijos, y nunca tuvieron un DNI. Así que bueno, con esa iniciativa fuimos terminando todos los trámites pendientes en cada uno de los procesos y llegamos a la sentencia, y con las sentencias la hicimos inscribir ante el registro civil. El registro civil nos devolvía la partida de nacimiento, y ahí nuevamente los volvíamos a convocar y los mandábamos a 2 cuadras, que teníamos un centro del RENAPER, que ya, todo esto siempre coordinado, porque teníamos hasta grupos de WhatsApp, donde estaba la pata del registro civil, nosotros y el RENAPER. Entonces ya lo estaban esperando en el RENAPER, tic, 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 tic. DNI por primera vez, todos felices. Nunca encontré tanta satisfacción en mi profesión como con esto. Sí. Y después, por el año 2021, el mismo día que salió la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hubo otro paquete de leyes, en la cual se incluyó la modificación del artículo 29 de la ley 26.413, que eliminó ese tope, ese corte de los 12 años para la vía administrativa, ¿no? Decía, a los 12 años, si no lo hiciste, tenés que únicamente hacerlo por la vía judicial. La vía judicial siempre fue engorrosísima. Entonces tuvimos la satisfacción de tener esa modificación, ese compromiso. Lo vio el legislador, digamos. Estábamos saliendo de la pandemia, donde se había visibilizado el problema de la cantidad de indocumentados porque querían vacunarse. Entonces ya era un tema que lo tomó el legislador. Y esto fue muy interesante y muy bueno. ¿Por qué? Porque si yo quiero comprar 1 kilo de carne, voy a la carnicería, ¿no? Está claro. Bueno, lo mismo pasa con la vía administrativa para resolver el problema de una partida de nacimiento. Si yo no tengo partida de nacimiento, no tengo que ir a la justicia, donde me van a pedir primero un abogado para hacer 500.000 trámites y... No, nada mejor que ir directamente al registro civil. Hola, ¿qué tal? ¿Acá hacen partida? Sí, yo no lo tengo. Y después cuando tiene la partida, va a tener por fin ese DNI. Así que esa modificación del legislador nacional la vio, por fin la vio, fue excelente. Después de eso, obviamente adhirió la provincia de Buenos Aires y necesitamos la implementación, porque nosotros entre el 2018 y el 2021 ya teníamos resuelto todos los casos judiciales que estaban en trámite. Pero seguían apareciendo personas nuevas. ¿Y qué lo íbamos a judicializar si ya teníamos la puerta por la vía administrativa? Bueno, lo que pasa es que la mandábamos a las personas de carne y hueso al registro civil y rebotaban, nada. Y no sabían ni que existía la ley. Después empezamos a hablar por teléfono, che, ¿qué pasa que te la mando y me la manda de vuelta? Bueno, no, informate, está esto. Ah, bueno, pero nadie me dijo nada. Entonces, faltaba toda esa pata, la implementación, la reglamentación de la ley. Bueno, como la cosa no era... Y tampoco, también había que capacitar a todos los registros civiles de la provincia de Buenos Aires, que son un montón. No iba a ser sencillo esa tarea. Y en el medio, algo que creo que también sirvió y valió la pena, fue que metimos una demanda contra la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? De reconocimiento por la vía del contencioso administrativo, de reconocimiento de este derecho. Por esas cosas raras, la causa llegó hasta la Corte, a la Corte Suprema. Llegó por incompetencia, el juzgado contencioso se lo mandaba a la familia, como no tienen cámaras en común, directamente subió a la Corte. Pero fue buenísimo que haya subido así, tan directo a la Corte, porque la Corte le dijo, bueno, esto es claramente un tema administrativo competente,
juzgado contencioso. Pero aparte de eso, le explicó a la Corte, che, era muy simple lo que tenía que hacer. Correrle un traslado a la provincia y esperar a ver que te contesta. Bueno, obviamente, pasó eso, la provincia se allanó inmediatamente, incluso hasta el director general se puso en contacto conmigo, me dijo, a disposición para solucionar este caso en concreto de esta persona, porque estaba reclamando que le tomen el pedido administrativo, que le tomen el inicio del trámite. A disposición, eso lo resolvió enseguida, y también me dijo, estamos preparando todos los programas, toda la reglamentación, estamos haciendo las capacitaciones, o sea, estaba en tema también el gobierno, el Estado provincial. ¿Sí? Entonces, como conclusión de todo esto, es decir, cuando la Defensoría se comprometió y se dio esta estrategia para solucionar todos los expedientes en trámite judiciales, la Defensoría es parte del Poder Judicial, es decir, está el Poder Judicial comprometido. Cuando a su vez también lo vio el legislador nacional, dijo, che, las inscripciones de nacimiento tienen que hacerse siempre por la vía administrativa. Todos los registros la tienen que hacer, la tienen que tomar. Tenga la edad que tenga la persona. Y cuando finalmente también pudo reglamentar el Poder Ejecutivo Provincial, bueno, los últimos 3 años no apareció ninguna consulta en todo nuestro registro, en nuestras estadísticas, no apareció nunca más una consulta por un problema de documentación. Es decir, que cuando todo el Estado se pone atrás de un problema, por más complicado o complejo que sea, se resuelve. Muchas gracias. Gracias, Pablo. No, y quiero agregar que estaba chusmeando las estadísticas de nuestro consultorio jurídico gratuito y no está en las estadísticas ya la inscripción tardía de nacimiento, que también era una de las principales consultas que tenían los consultorios. Una problemática que, bueno, gracias al trabajo en equipo se pudo... ¿Recordás más o menos la cantidad de causas que pudieron resolver? Fácil, en nuestra departamental tenemos casi 200 en un juzgado, que venían del juzgado de paz, 400, 500. Claro, encima arrastradas desde el juzgado de paz. Sí, porque eran también otro dato. Las causas con las que nos encontramos tenían entre 15 y 20 años de trámite. Sí. Un derecho humano totalmente... Sí, olvidado. Bueno, gracias, Pablo. Vamos a continuar con Mariana Suárez. Bienvenida. Mariana es abogada, periodista, docente universitaria, se ha cruzado con alumnas acá también. Sí, también. Vicepresidenta del Colegio de Abogados de La Matanza, abogada en defensa del consumidor OMIC de La Matanza del 2015 al 2023. Mariana nos va a hablar del derecho del consumidor como derecho humano y su incorporación en el Código Civil y Comercial. Bueno, voy a hacer un atajo, venimos con familia full, así que hacemos un atajo, meto un poco de consumidor como para hacer un break, después, bueno, me va a venir otro contenido y demás. Estuve preparando, estuve leyendo, soy bastante, en ese sentido, dedicada, pero hay una realidad que por más que uno se lea es innegable. Así como los colegas que estuvieron recién hablando, digamos, esto del derecho a la identidad, algo tan esencial para un ser humano, ¿saben qué? El derecho del consumidor también es un derecho esencial. Cuando se propone la reforma de la Constitución, que se lleva adelante con la Convención y formalmente la reforma de 1994, aparecen los llamados derechos de la cuarta generación, ¿sí? Y en esos derechos en los cuales está todo el tema de la ecología, el medio ambiente, aparece el derecho del consumidor. Ese derecho del consumidor
claramente se tutela como tal dentro de la Constitución porque el bagaje jurídico que se venía sosteniendo, ya sea con el Código Civil y el ex Código de Comercio, no alcanzaba para regular las relaciones de consumo. Entonces se plasma la necesidad, como toda norma, de llevar adelante una construcción jurídica y la elaboración de una ley para poder contener todo esto. Así fue, se logró, lo cual se celebró. A partir de ahí bajamos ese derecho constitucional consagrado al mundo real. Y aparece la famosa ley 24.240 de defensa del consumidor. Una ley que fue innovadora, que se trabajó y se sostuvo y hasta el día de hoy se sostiene, como parámetro, digamos, como fundamental para poder salir a la cancha, digamos, en todo lo que tenga que ver con la relación de consumo. Pero esto tuvo una evolución que obviamente hasta el día de hoy se sigue sosteniendo, que fue que al principio la relación de consumo era como algo muy básico, era de ahí abajo, digamos, ¿no? Era lo que le pasaba a la ama de casa cuando iba a comprar, entonces tenía algún problema y bueno, no le vamos a dar tanta importancia, digamos. Pero ¿qué pasó? A medida que la sociedad empieza a generar nuevas demandas, aparecen nuevos nichos, entonces ya deja de ser algo básico o popular o mal llamado peyorativo, porque empieza a entrar en empiezan a relacionarse otros componentes, digamos. Y claramente cuando le escuchaba recién al doctor, la pandemia puso sobre el tapete y en evidencia un montón de cosas, entre ellas también lo relacionado con el derecho del consumidor. Cuando yo estaba, como bien dijo Débora, la colega, yo estuve 8 años trabajando en defensa del consumidor de La Matanza. Yo creo que fue lo mejor que me pudo pasar. Si me quieren venir a hablar de derecho de consumo y de realidad, yo soy la mejor para dar testimonio. A ver, en algún punto también, bueno, La Matanza, ustedes saben, tiene una población extremadamente importante, más de 4 millones de habitantes, y el componente, digamos, de esa población es la mayor, digamos, cantidad del componente socioeconómico es bajo, digamos, medio bajo. Con lo cual nosotros recibíamos consultas todo el tiempo, gente que compraba una zapatilla y tenía deficiencias y cuando iban a la casa de deporte decían, no te la cambiamos. No, pero mira, yo la compré ayer, no te la podemos cambiar. Entonces, claro, la gente quedaba como atrapada, ¿no? ¿Y acá qué hago? ¿Y acá qué pasa? Y así con infinidad de casos y situaciones, desde problemas con tarjetas de crédito, consumos de servicio de cable, de telefonía, millones de historias, compras por internet, millones de cosas. Bueno, obviamente eso va generando la necesidad de empezar a mejorar de alguna manera, que esto es lo que pasa con la unificación del Código Civil y Comercial, con la propuesta que se hace en su momento a nivel legislativo, de decir, bueno, muchachos, vamos a salir a regular las relaciones de consumo y vamos a empezar a poner un piso mínimo, porque de alguna manera, si bien estaba la 24.240, no alcanzaba. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Venía ahí el poder de la empresa, del capitalismo, planteaba inconstitucionalidades, la jurisdicción a veces temerosa no terminaba de dar respuesta, no entendía, no sabía cómo resolverlo, entonces obviamente eso generó que al momento de llevarse adelante la reforma del código se incorporara en el título tercero todo lo que tenga que ver con las relaciones de consumo. Son pocos artículos, sin embargo son artículos que terminan siendo como un pie fundamental, son como ese básico, digamos, del cual no nos podemos despegar. Lo que está ahí es eso. No existe la chance ni siquiera de plantear ninguna declaración de inconstitucionalidad. Al contrario, ¿se puede mejorar la ley o con nuevas leyes? Sí, son bienvenidas. Pero esos pisos mínimos que se establecen en el nuevo código, digamos, terminan respondiendo a esto que yo les decía al principio, ¿no? El hecho de que se trata también al derecho del consumidor como un derecho humano incorporado por la Constitución Nacional. El derecho del consumidor también es un derecho humano en la medida en que se plantea la necesidad del Estado, no sería el mejor momento la necesidad del Estado de intervenir. Soy así como muy directa. La necesidad de intervenir para regular las relaciones de consumo, ¿sí? Porque no es solamente, como se pensaba al principio, la compra en el local, compra la zapatilla y ya está. No alcanza con eso. Estamos todo el tiempo innovando. Ni pensar con el tema de las nuevas tecnologías, ¿sí? Y todo lo que conocen la mayoría de ustedes, todo el tema de los delitos informáticos y demás. Entonces aparece la necesidad
del Estado de regular. Empieza en su momento con la creación de los entes regulatorios, digamos, que viene claramente a auditar y a controlar a que esa prestación de bienes y servicios, ustedes saben que en toda la cadena de producción el consumidor final es el último destinatario, y bueno, en la cadena es el más débil, digamos, es como el trabajador, necesita alguna protección. ¿De dónde viene la protección? Del Estado, ¿sí? El Estado es la única que, así como tiene la facultad punitiva de sancionar en el caso del incumplimiento de una ley, también de proteger al consumidor. Y lo cierto es que en esa dinámica, digamos, de protección se empiezan a crear entes reguladores, ¿sí? Y esos entes reguladores empiezan a mirar, de alguna manera, con intenciones positivas, de que esa relación de consumo no sea el consumidor el que esté perjudicado. Justamente por lo mismo, se trata de un derecho esencial. Un derecho, así como los derechos que tenemos los ciudadanos, los derechos políticos, sociales y culturales, también tenemos nuestro derecho de consumo. Así que, tomando esto, digamos, los entes reguladores empiezan a mirar. Bueno, mira, esto te podemos cobrar de tarifa, empieza a haber una auditoría, empieza a haber un control, lo cual se mantiene hasta el día de hoy. Y así con otros organismos. Y por otro lado, el Estado también aparece en esa facultad de escuchar al consumidor y de cómo poder intervenir para darle garantía en las cuestiones de menor cuantía, ¿sí? Ustedes saben que la Constitución Nacional también le otorga facultades a las provincias a su vez tienen por acuerdo facultades delegadas a los municipios. Con lo cual, esa delegación de facultades de esta ley protectoria de defensa del consumidor la tienen los municipios, la mayoría que ha acordado con sus departamentales, por así decirlo, con sus jurisdicciones locales. Y de esa forma también se garantiza la intervención del Estado para proteger al consumidor. Y después una gran cantidad de derechos que seguramente conocen, el derecho a la información, el derecho a que tenga alguna garantía en caso de incumplimiento contractual y demás. La pandemia lamentablemente puso sobre el tapete que este derecho del consumidor es extremadamente vulnerable, ¿sí? De hecho salió una resolución en su momento que fue justamente para mayo del 2020, la resolución 139, que esa resolución lo que venía era decir, bueno muchachos, acá tenemos un listado, más allá de que es un derecho común y para todos, pero hay un listado de personas que están categorizadas como hipervulnerables, entre ellos las personas mayores, ¿sí? Porque nosotros a una persona mayor no le podemos pedir que tenga conocimiento de cuestiones tecnológicas. Entonces, lo que vino a hacer esa resolución es a decir, démosle un trato diferenciado en el proceso. Más allá de que se transcurra, digamos, hay toda una ley procedimental y demás, pero démosle un trato especial. Así, por ejemplo, en el caso de los mayores de edad, con otra clase de personas y demás. Lamentablemente, esa resolución en el 2024 fue derogada. Se creó una nueva resolución. Habla también no particularmente del consumidor hipervulnerable, pero dice algo así como un consumidor en una situación especial. No se anima tanto, digamos, ¿no? Ese consumidor hipervulnerable hasta el día de hoy todos de alguna manera somos hipervulnerables. Me ha tocado como abogada tener que defender a algún funcionario judicial en una situación de estafa. Y uno dice, ¿cómo podría ser? ¿No es cierto? ¿Cómo le podría pasar? Y sí pasó, porque estamos expuestos todo el tiempo a que esas cosas no sucedan. Con lo cual se hace más que extremadamente necesario enarbolar ese derecho del consumidor como un derecho humano. Los invito a que lean, es algo muy interesante lo relacionado con defensa del consumidor, ni hay que decirles ahora con todo el tema de la incorporación de las tecnologías y demás, y las redes sociales y la figura del influencer. Hay un montón de material para leer, seguramente los chicos tienen que hacer algún tipo de trabajo en la diplomatura. Bueno, les voy a proponer entonces algo de material, pero a lo que voy es que también sepan que el derecho del consumidor es un derecho humano. Gracias por escuchar. ¿Vos querés dejarles un trabajo? Bueno, vamos a ir cerrando con la doctora Natalia Rodríguez. Vos tenías la presentación. Es la única que aprendió a usar. Bueno, mientras voy presentando a Natalia, es abogada independiente, especialista en Derecho de Familias, abogada de la niñez y adolescencia, docente universitaria,
directora del Instituto de Derechos de Personas con Discapacidad y Capacidad Restringida de nuestro Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez, secretaria de la Comisión Nacional de Discapacidad de la FACA. Natalia nos va a hablar sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su incorporación al ordenamiento jurídico argentino, principios rectores y panorama actual. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación, Débora, Eloísa. Un honor, me encanta, estoy fascinada con esta tecnología. Yo estoy acostumbrada hace poquito salimos en la uni, soy docente, del pizarrón con tiza. Hace muy poquito, o sea, esto fue maravilloso. Lo primero que hice fue aprender. Ya era un avance. No, es algo. Ahora se lo voy a pedir. Ahora voy a decir, quiero esto. Bueno, primero, gracias por la invitación, el reconocimiento a las personas con discapacidad en una diplomatura de derechos humanos creo que es fundamental. Hice algo muy ambicioso que se los voy a dejar, no se lo voy a mostrar todo, es muy grande esto, pero bueno, lo que les traje quizás es un recorrido histórico sobre los sistemas de protección. Los sistemas de protección que empiezan allá por principios del siglo XX con los derechos a las personas que tenían conflictos en guerras, bélicos, después aparecen los refugiados. Son derechos y sistemas de protección internacionales. A esto le sigue el sistema de protección al que nosotros estamos jugando ahora, que es el de derechos humanos. Voy a avanzar un poquito. Bueno, acá habla de todos estos derechos. Esto lo van a ver después, porque lo que quiero es que nos centremos que en ese sistema de derechos humanos en los que se empezó a legislar internacionalmente sobre temas específicos, empezaron las convenciones temáticas. Por ejemplo, mujeres, niños, adultos mayores, y entre ellos aparece la figura de la Convención de Protección de Derechos de Personas con Discapacidad. Y acá viene a traer algo súper importante la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que se redacta y se pone en marcha, en vigencia ya por diciembre del 2006, que es su eslogan. Su eslogan, que es absolutamente novedoso. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad aparece diciendo nada sobre nosotros sin nosotros, dice. Entonces es la primera dentro del marco de convenciones de manera internacional en que las personas mismas son las que están siendo parte en la redacción. Nuestro país la incorpora sin... ahí no me sale la palabra esa. Sin... Sin reserva. Ahí, me había quedado, sin reserva. Entonces, es sin reservas y se pone en vigencia acá, se pone en marcha a partir del 2008, con lo cual nuestro país está obligado a adecuar su legislación interna, porque ahora es parte de una convención internacional que protege a las personas con discapacidad. Lo que nos fue sucediendo, no solo es que el Código Civil y Comercial nos trae la constitucionalización y convencionalización del derecho privado, la lengua, este artículo 1 y 2 que nombraron mis predecesores, que dice las fuentes y dónde, si no está acá, voy a los tratados internacionales y todo aquello de lo que nuestro país es parte. Lo que nos viene sucediendo es que últimamente hay una especie de regresión de derechos en el marco de discapacidad. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque la convención lo que viene a hacer es a cambiar un paradigma. Ya su eslogan nos dice nada sobre nosotros sin nosotros, dejamos atrás el modelo médico, no nos tienen que curar, nos tienen que correr las barreras que van a hacer que no podamos ser parte activa de una sociedad. Yo entro a esta universidad y me parece absolutamente accesible. Ahora quiero pensarlo, creo que son todos abogados, quiero pensarlo yendo una persona en silla de ruedas al juzgado de San Martín. ¿Cómo entra? ¿No? Y entonces la convención viene a decir la accesibilidad del diseño universal. Esto tiene que ser general, tiene que estar desde las bases, ¿no? Y por eso me quedo maravillada en la estructura arquitectónica. Voy a los baños y hay un baño para personas con discapacidad. Está ahí al lado, no pasa en todos lados, ¿no? Y algo, recién hablaba con un colega que me precedió, digo, yo siempre vengo a hacer una crítica, lamento, siempre vengo a hacer una crítica a algunas cuestiones, y esto me pasa por ser docente universitaria y por ver los programas de estudio. Este cuatrimestre me toca enseñar sucesiones.
Cuando veo el programa, que me ve por primera vez, me toca dar sucesiones, venía dando familias, civil 1, siempre era civiles. Veo el programa, me parecía bastante escueto, está bien, pues, sucesiones es muy procesal, es una materia, ¿no? Pero el manual con el que se le daba clases a los estudiantes era del 2015. Entonces, yo vengo con Marisa Herrera, la planificación del derecho sucesorio, y les traigo, dentro del marco de ese programa, porque no son mis decisiones tampoco, les traigo a 10 años de la reforma del código y los invito a hacer un amicus catedral. Los chicos no entendían nada de qué era eso. Bueno, chicos, nosotros le vamos a dejar a esta cátedra, les vamos a dejar un documento hecho por ustedes con el avance que ha tenido en estos 10 años del código, la reforma, la constitucionalización y la convencionalización del derecho privado. Y así descubrieron que la indignidad, la violencia de género, llegó a ser parte por sentencia de causales de indignidad. Así descubrieron que el hijo con discapacidad por el 2448, dice el código, tiene, en realidad, y ahí para mí una mala redacción, el testador tiene derecho. No es por eso el hecho de tener una discapacidad. Bueno, quiero ir a los principios, el cambio de paradigma. Esto es lo que le decía, que esto es lo que dejamos de lado, y la convención lo que me viene a decir es: necesito ver la integración social y el corrimiento de barreras para que la persona con discapacidad se pueda integrar a la sociedad en un todo, ¿sí? No solo en parte. Bueno, y el artículo 3 nos trae cuáles son los principios. Primero, el respeto a la dignidad inherente de la persona, ¿no? Y esto implica reconocer y valorar a cada persona en su singularidad, garantizando su autonomía y libertad. La no discriminación por motivo de discapacidad. Esto nos pasa mucho. No hay, si bien hay leyes protectorias, no hay un cupo estable y fijo sobre las personas con discapacidad en los ámbitos laborales. Directamente ya preocupacional te deja fuera, ¿sí? Entonces, ahí pensaba en los indocumentados de lo que Pablo hablaba. Imagínate que tuvieran discapacidad, sin documento, sin obra social, ¿no? Hace muy poco me invitaron a dar una charla sobre maternidad y discapacidad en la UNLU, y el eslogan era ternura, ¿sí? Entonces yo, como tengo así como esta personalidad como medio combativa, digo, está bien, pero si tu hijo tiene discapacidad, la ternura sola no alcanza, ¿no? Y entonces empezás a ver que el principio de no discriminación que nos trae la convención, digo, lo estamos dejando de lado en muchas cuestiones, ¿no? La participación e inclusión, y acá es donde viene una nueva crítica, perdón. No es mi, te juro que no es mi intención, me sale por mí, me sale. Cuando hablamos de carreras universitarias, carreras de grado, por ejemplo, trabajo social, creo que todos son abogados, ¿no? Hay otras trabajadoras sociales. Sí. Decime si tuviste la materia o seminario o algo que tenga que ver con la discapacidad en tu carrera. No. Abogacía, ¿alguno de nosotros como abogado tuvo una materia de... No. Y entonces digo, ¿no? Nosotros que somos el 80% de las personas que forman las políticas públicas regionales, territoriales y nacionales, salen de las universidades. ¿Y cómo puede ser que no tengan una formación mínima en derechos humanos y discapacidad? Trabajo social no tiene discapacidad. Y es algo que me repienso y me repregunto permanentemente. ¿Cómo formamos los programas dentro de las carreras de las universidades? Porque no todos pueden estar en este posgrado. No todos los que salen de la universidad pueden estar en un posgrado, ¿no? Y entonces ahí aparece la pregunta. Y la otra pregunta que también me hago es, tenemos el niño que nace con una discapacidad o que la adquiere en el paso del tiempo, y entonces tiene un sistema de protección que dentro de todo funciona, que es la integración educativa, las prestaciones para el niño con discapacidad que le da la obra social, hasta los 15 años. A los 15 años se abre un portal, el niño pasa del otro lado y mágicamente se cura, no necesita más nada, ¿no? Ahí del otro lado del portal no hay prestaciones, no hay integración en la educación, no hay acompañante externo,
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa cuando entra a la universidad esa persona con discapacidad? Y si no fuera la persona con discapacidad, fuera el docente que tuviera que dar la clase a la persona con discapacidad, ¿está preparado? Y qué difícil, ¿no? Qué difícil. Me tocó dar en una de mis primeras ayudantías como docente de la universidad un oral, y como tengo un ojo clínico para detectar la neurodivergencia, el estudiante que estaba por dar ese oral tenía una neurodivergencia y estoy convencida, no vi el diagnóstico, estaba convencida. La docente que le estaba tomando, yo estaba de adjunta, tuvo una muy mala actitud, pero quizás por desconocimiento. Y ahí es donde están las barreras actitudinales de las que habla la Convención. No hay que correr solo las barreras arquitectónicas y físicas, hay que correr las barreras actitudinales. Entonces, si soy docente de la universidad o una escuela secundaria, un profesorado, una primaria, tengo que tener el mínimo conocimiento para tratar determinadas cuestiones. No es lo mismo una persona con neurodivergencia que aquel que está en silla de ruedas, porque el que está en silla de ruedas a lo sumo necesita espacio. El neurodivergente necesita comprensión, aislamiento del ruido y otro tipo de cuestiones que no vienen al caso a hablarlos hoy, ¿no? Digo, ahí es donde la participación y la inclusión de los que nos trae la Convención se ven como desdibujados. Y otro principio nos trae el respeto por la diferencia. Antiguamente, y esto en el viejo paradigma, había un principio de prescindencia en el que la persona con discapacidad o quedaba encerrado en la casa, no salía, no siquiera le hacían un documento para que eso lo iban a hacer, ¿no? Ni siquiera salía. Después estaba la medicalización y esto de pretender curar. Y ojo que hay muchos profesionales de la salud que siguen pensando que medicalizar a la persona con discapacidad es lo que corresponde. Y discuto también eso, ¿no? Discuto esto de darle ansiolíticos a los niños porque tienen autismo, ¿no? Y cada vez tenemos niños más medicados, ¿no? Y esto lo digo con conocimiento de causa y porque lo he vivido. No se lo vas a dar. No se lo vas a dar. Y familias que reciben amenazas de diferentes organismos porque, porque vos no estás haciendo esto, no estás haciendo... Y no. Pero bueno, a veces hay que escuchar un poco a las familias y como profesionales del derecho de la salud o del área social tenemos que tener un poco de esta conciencia. Igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades es asegurar que todas las personas tengan acceso a las mismas posibilidades sin discriminación. Y yo acá también hago otra crítica, porque un niño con una discapacidad que ingresa a un jardín tiene limitado el ingreso y tiene limitado el egreso. Dice, no, entra una hora más tarde. Bueno, no salga una hora más temprano. ¿No? Veo que muchos asienten, es así, ¿no? Es así. Entonces el niño termina yendo una hora y hacemos como que. No, lo estamos incluyendo, te dicen. Bueno, hacemos como que, digo yo. Hacemos como que lo incluimos, lo hacemos venir una hora, lo ponemos en un rinconcito con una bolsa de juguete y después venir a buscar. Ese hacemos como que también es discriminar, ¿no? Y esto pasa en la escuela primaria, y pasa en la secundaria. Uy, se me pasó lo que no tenía que pasar. A ver. Bueno, igualdad entre hombres y mujeres. Acá la historia nos cuenta y nos ha mostrado, sí. Bueno, voy a dar un ejemplo, bueno, de lo anterior, la escolaridad. Sí. Hay muchos docentes que, los directivos más que nada, dicen, tienen CUT, tiene que pasar, tiene todo aprobado, y no lo asisten nunca a la escuela. Después como social tengo que estar yendo al domicilio, hablando con los padres, y bueno, explicarles que así no se va a incluir, y así no va a llevarte nada de la primaria, porque ni siquiera le dan la posibilidad de socializar, de estar con chicos, como él. Es que, bueno, ahí está el punto. Tienen un CUT y dale el primario. Ahí está el punto de hacemos como que, ¿no? Sí. Ahí está el punto de hacemos como que, porque para el sistema educativo es un problema menos, pero también soy abogada de niños y muchas veces, otra vez la crítica, muchas veces me pasa que me designan casos en los que el sistema judicial no me está diciendo que el niño tiene una discapacidad. Porque el niño que tiene una discapacidad lo tengo que tratar de manera diferente. No lo puedo tratar de la misma manera
¿no? Tengo que saber qué es lo que tiene, tengo que saber cuál es su diagnóstico, su pronóstico, si puede, si tiene acceso a terceras personas, cómo me va a recetar. O sea, no es solo en la educación, es en cualquier proceso en el que intervenga una persona, un niño con discapacidad, en el que hay que tener diferentes adecuaciones, ajustes razonables, dice la Convención. ¿Sí? Ya no se trata solo de los educadores y del sistema educativo, hay un sistema de salud, hay un sistema social que nos viene a traer cuestiones que... Ah, cierto que se había reiniciado. Bueno, acá es donde hablamos, saliendo de los principios, así lo voy reduciendo un poco. La Convención también nos trae esto de la accesibilidad, esto de que hablaba yo, de eliminar todas las barreras que limitan la participación. Y a estas barreras no solo nos referimos a las barreras físicas, sino a las actitudinales. Cuando vamos al médico con una persona con discapacidad, el médico le habla al acompañante. ¿Lo han visto? Sí. Como si la persona con discapacidad no fuera persona. ¿Sí? Como si no tuviera la conciencia de escuchar, me estás hablando a mí, es mi cuerpo, mi salud. ¿Sí? El diseño universal, del que venimos hablando también. Los ajustes razonables. Hay ajustes razonables de procedimiento y hay ajustes razonables del proceso, que son cosas distintas. Porque puedo pedirle al juzgado un traductor de lenguaje de señas o un intérprete de lenguaje de señas, pero el proceso al que la persona con discapacidad tiene que ir a una audiencia, por ejemplo, en la determinación de capacidad, yo se lo pido, vea la manera, porque es una internación domiciliaria, busque la manera de que el equipo técnico vaya, entonces adecuame el proceso para que esta persona tenga el acceso a la justicia como justiciable que puede tener cualquier otro. Una cuestión que veo muy común, no lo veo solo en los estudiantes, lo veo en algunos colegas también, que confunden capacidad con discapacidad. Entonces tenés que hacer de maestro todo el tiempo diciendo, no, esperen, porque la capacidad se presume, somos todos capaces. No tenemos, por tener una discapacidad no vamos a hacer, no nos van a tener una sentencia que diga qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Pero es una gran confusión y uno tiene que estar permanentemente. Me ha tocado, siendo docente también, dar clase en el primer año allá, en Introducción al Derecho Civil. Es la única materia en la que se ve capacidad. En la primer materia. Los chicos que llegan a quinto se olvidan. Entonces, también es hacerles entender que es el primer proceso que aprenden, además de presunción de fallecimiento, ¿no? Es el primer proceso que aprenden. Tienen que darle la importancia que merecen, y a veces, cuando llegas a quinto año, si le diste importancia, vas a entender que ese proceso lo vas a ir viendo en tu carrera. Bien. Bueno, igualdad como pilar fundamental, ¿sí? Y las facetas de la igualdad, acá me quería detener en esto. La igualdad, que es uno de los pilares fundamentales que nos trae la Convención, la tenemos que distinguir, primero, el propósito de la Convención, en el artículo 1. También en el valor que le da y que lo pone como principio, ¿sí? La igualdad como ley, igualdad de protección, obligación de los estados, prohibición de discriminación, ajustes razonables y tomar medidas que garanticen la igualdad, que no sean consideradas discriminatorias. Y esto, hace poco, un niño que había sido discriminado por un alto funcionario de la Nación, se decía de él que, no, porque ¿por qué vos vas a tener que viajar gratis? Y yo no, pero acá la Convención te está diciendo que si tomamos medidas para garantizar la igualdad, no lo tenés que considerar discriminatoria hacia vos. Por sobre todo, es en favor de la persona con discapacidad, que no está en las mismas condiciones que vos, que está en diferentes condiciones, ¿no? Esto es lo que dice la Convención. Y traje ese caso como para que recuerden, creo que fue muy conocido. Bueno, la obligación de los estados. En la obligación de los estados tenemos que pensarnos que nosotros somos una república federal y que hay poderes delegados de las provincias que no fueron dados. Y entonces, como esos poderes no fueron dados y la Convención dice que a los estados federales están obligados a aplicar esto, a veces hay un cruce ahí, ¿eh? Ah, no, pero vos, provincia, si lo aplicás vos, yo lo aplico de otra manera, si vos lo aplicás de una forma, yo lo aplico de otra, y hay un choque, hay un cruce ahí. Eso nos debemos todavía como sociedad en la aplicación de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad.
Bien, el desafío actual que tenemos a casi 2 décadas de la adopción de la Convención continúa siendo un pilar fundamental en la protección de derechos humanos. Y me atrevo a decir, un poco hablando de la emergencia en la que estamos viviendo hoy, quienes estamos en discapacidad, que no es solo in situ de la persona con discapacidad. Hablamos del profesional, de los prestadores, del sistema de salud, hablamos de trabajos, de personas y de familias. Cuando estaba en la charla Luján, el intendente decía 5.000 familias se quedaron sin trabajo en los últimos 6 meses. En mi mente lo primero que pasó fue la obra social de esas personas. Fue lo primero que pensé, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Digo, nos queda mucho, nos hemos reconstruido muchas veces como sociedad y creo que esto es un tema a pensar. Y la verdad agradezco muchísimo a Débora y a Eloísa por haberme invitado, porque tenemos que seguir hablando de esto, tenemos que seguir pensando que este derecho humano a la persona con discapacidad, que antes era un hipervulnerable en la defensa del consumidor, hoy ya no lo es, ¿no? Y lo equiparan en igualdad de condiciones a una persona que no tiene ninguna condición física, mental o sensorial, y eso es lo que debemos intentar cuanto menos retransmitir para que hagamos una retroalimentación permanente. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al fin del encuentro. Espero que, les haya gustado. La verdad, todas las exposiciones muy interesantes, desde la experiencia, desde la academia, desde ejemplificar cuán importante es tener derechos humanos, valorarlos, ponerlos en práctica y no vulnerarlos. Vamos a pasar a entregar los obsequios. ¿Te parece, Elo? Para nuestros expositores. Marina y Mariana. Marina y Mariana. Mari. Bueno, Pablo y Natalia. Muy bien. Muy bien. Y ahora sí. Pablo. Ahora hacemos foto todos. Vamos, por supuesto.